Muy buenas, ¿cómo están, queridos? Les voy a hacer el ejercicio que dejamos por la mitad del otro día en el aula, para que no desesperemos. Obviamente, un ejercicio como este está hecho para poder ponernos a pensar, para lograr algún grado de abstracción que vaya más allá de los ejercicios habituales. Está bueno poder empezar a pensar en términos así de generales. No se preocupen si no sale, porque la idea es que está ahí para que los charlemos, ¿sí? Y aparte tiene mucho que ver con algo que vamos a ver más adelante cuando veamos derivadas. Bueno, voy a compartir pantalla y estén viendo bien, ¿sí? El ejercicio nos pedía que resolvamos cuál es el límite para x tendiendo a y de x elevado a la n menos y elevado a la n sobre x menos y. ¿Sí? En el contexto de estos límites que estamos resolviendo, en donde tengo una división de polinomios, de hecho de eso se trata, y bueno, nuestra estrategia cuando el límite reemplazamos a la x por el número al cual tiende la variable. Si reemplazamos a la x por y, en el numerador nos da, cuando reemplazamos a las x por y menos y nos da 0, o sea que el denominador tiende a 0 y el numerador también tiende a 0. ¿Sí? Por lo tanto es un límite de tipo 0 sobre 0, y hasta ahora la estrategia que conocemos es factorizar numerador y factorizar el denominador para poder simplificar y que nos quede una expresión que podamos decir cuánto da ese límite, porque 0 sobre 0 es un tipo de indeterminación. Bueno, entonces, el denominador ya está factorizado porque es un polinomio de grado 1 y con coeficiente principal 1. Entonces, el denominador podemos decir que es x menos y. El numerador lo tenemos que poder factorizar y es un polinomio escrito de una manera muy rara. Bueno, sabemos que es de grado n, entonces no sabemos cuál es el grado ni cuántos términos tiene, pero bueno, lo podemos suponer de grado n, y también nos sucede que cuando x tiende a y elevado a la n menos y elevado a la n da 0. ¿Sí? Entonces nuestra intención es factorizarlo, y para factorizarlo, nuestra primera pista es que cuando x vale y, valga lo que valga y, el resultado de ese polinomio es 0, entonces y es una raíz. ¿Sí? Si yo sé que y es una de las raíces del polinomio, entonces sabemos varias cosas. ¿Sí? Sabemos que podemos, por ejemplo, empezar a factorizarlo, porque para factorizar un polinomio necesito averiguar raíces. Bueno, ya tengo una. Es este número genérico que vale i. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la factorización por Ruffini. Va a ser una factorización rara. Nuestra intención es escribir el polinomio de grado n, x a la n, menos y elevado a la n, escribirlo como un producto del polinomio x menos y, porque sabemos que y es una de las raíces, por, bueno, otro polinomio que ahora vamos a averiguar cuál es cuando hagamos la división por Ruffini. Hasta acá todo esto lo habíamos charlado el otro día en el colegio. Cuando hacemos la división por Ruffini, nos encontramos con lo siguiente. Sabemos que vamos a dividir por el polinomio x menos y, así que acá en la regleta de Ruffini vamos a poner y. Tenemos que pensar en quiénes son los coeficientes de este polinomio. A ver, cuando uno dice x a la n menos y a la n, los coeficientes, si el polinomio lo escribo ordenado y completo, es el coeficiente de la x de mayor grado es 1, porque tengo 1 por x a la n. En el término siguiente, bajando un grado, lo voy a tener 0 por x a la n menos 1, más 0 por x a la n menos 2, y así sucesivamente hasta el último término de todos, que es el término independiente. Le digo término independiente porque no aparece la x, que es y a la n. Y a la n, como y es un número real, y a la n es un número real, y ese es el término independiente.
Perdón, yo puse más, pero es menos, porque así lo dice el ejercicio. Nuestro polinomio es x a la n menos y a la n. ¿Sí? Si quiero le puedo poner al último término, al término independiente, puedo multiplicar por x a la 0. X a la 0 vale 1, por eso es el término independiente. Bien. Hasta acá entonces, yo lo que sé del polinomio de grado n que tengo escrito ahí, es que cuando lo escribo ordenado y completo, es un polinomio que tiene n más 1 términos. ¿Sí? La cantidad de términos que tiene, me lo va a ir marcando el grado. Si yo voy desde n menos 1, n menos 2, n menos 3, y así sucesivamente hasta llegar hasta el 0, bueno, voy a tener n más 1 términos, valga lo que valga n. Bien, entonces, cuando voy a ir a hacer Ruffini, tengo que mirar cuáles son los coeficientes de este polinomio. ¿Sí? En el caso del término independiente, el último coeficiente es menos i a la n. Entonces, en el Ruffini voy a escribir 1 para el término de grado n, 0 para el término de grado n menos 1, 0 para el término de grado n menos 2, 0 para el término de grado n menos 3, y así sucesivamente, hasta que el último término de todos, el coeficiente, va a ser menos i elevado a la n. ¿Sí? Nosotros sabemos que por el teorema del resto, cuando hagamos esta división, el último de todos los valores tiene que ser 0. ¿Sí? El resto de la división esta va a tener que ser 0. Y si yo resuelvo por regla de Ruffini, lo que voy a obtener es lo siguiente. Bajo el 1, i multiplicado por 1 da i, 0 más i da i, y multiplicado por i da i elevado al cuadrado, 0 más i cuadrado da i cuadrado, y por i cuadrado da i elevado al cubo, 0 más i al cubo da i elevado al cubo, y si se dan cuenta, cada término que vaya pasando, voy a ir aumentando un grado el valor de la i. ¿Sí? Va a seguir pasando esto, voy a tener en cada término, voy a tener n términos, y a la 1, y a la 2, y a la 3, y a la 4, y a la 5, y el último de los términos que voy a tener va a ser i a la n menos 1. ¿Por qué sé que va a ser i a la n menos 1? Porque cuando multiplique i multiplicado por i a la n menos 1, el resultado va a ser i a la n. Y cuando sume menos i a la n más i a la n, el resultado va a ser 0. Y ahí me va a quedar el resto de la división. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que nos quedó? Nos quedó, en esta parte de la regla de Ruffini, nos quedaron todos los coeficientes del polinomio que estaba buscando. Voy a tener n términos, porque como estoy dividiendo por un polinomio de grado 1, la cantidad de términos que va a tener el polinomio cociente va a ser 1 menos que lo que tenía el polinomio original. Si el polinomio fuera de grado 7, cuando hago Ruffini, me queda un polinomio de grado 6. Si el polinomio fuera de grado 9, me va a quedar un polinomio de grado 8. Como el polinomio con el que empezamos es un polinomio de grado n, me va a quedar un polinomio de grado n-1. Si el polinomio es de grado n-1, voy a tener en total, contando también el término independiente, n términos. Si lo escribo, entonces va a ser el polinomio. Si el primer coeficiente es el 1, voy a tener x elevado a la n menos 1. Más el segundo término, el coeficiente es i. Va a ser i por x a la n menos 2. Ustedes saben que cuando hacemos Ruffini, me van quedando todos los coeficientes de cada uno de los términos. Voy bajando un grado en cada término. Por lo tanto, lo que sigue es i al cuadrado, que es el coeficiente que sigue, multiplicado por x a la n menos 3, y así sucesivamente, hasta llegar al último término de todos, que es el término independiente, que va a tener como coeficiente i elevado a la n menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, este que tengo acá escrito, está escrito en forma genérica, es el polinomio que resulta de hacer la división entre x a la n menos y a la n,
dividido x menos y. Por lo tanto, este polinomio lo voy a escribir en este lugar. Es x a la n menos 1 más y por x a la n menos 2 más y cuadrado por x a la n menos 3, y así sucesivamente hasta el último término, que es y elevado a la n menos 1. Bueno, ¿para qué estábamos buscando todo esto? Porque decir x a la n menos y elevado a la n va a ser equivalente a decir esta multiplicación que estoy marcando con el láser. ¿Sí? Por lo tanto, en el numerador del límite que estábamos resolviendo, voy a volver acá arriba, voy a escribir x menos y por, bueno, todo este polinomio, x a la n menos 1 más y por x a la n menos 2 más y cuadrado por x a la n menos 3 más, bueno, la cantidad de términos que tenga, más y elevado a la n menos 1. ¿Sí? Me queda todo ese polinomio en el numerador. Ahora, ¿por qué hicimos esto? Factorizamos para poder simplificar este polinomio con este polinomio. X menos y se me va. Me queda entonces, voy a escribirlo del otro, ¿cómo se llama? Del otro lado del pizarrón. Me va a quedar entonces un límite que va a ser un polinomio. Voy a ir del otro lado del pizarrón. ¿Sí? Me queda entonces el límite, esto va a ser igual a lo que veníamos diciendo antes, al límite para x tendiendo al valor y de x a la n menos 1 más y por x a la n menos 2 más y cuadrado por x a la n menos 3 más y al cubo por x a la n menos 4, y así sucesivamente hasta llegar al último término de todo, que es y a la n menos 1. ¿No? Creo que lo copié bien, lo estoy diciendo de memoria, pues eso, sí. Está bien. Muy bien. Si se dan cuenta, vamos a mirar un poquito lo que nos quedó. En el primer término de todos, tenemos x a la n menos 1. En el término que sigue, y la y no me aparece, podría decir que está y elevado a la 0. En el término que sigue, y me aparece elevado a la 1. Y la x me aparece elevado a la un valor menos que lo que tenía en el término anterior. Antes tenía n-1, ahora tengo n-2. O sea que la y creció un grado y la x bajó un grado. En el tercer término, bueno, pasa lo mismo. La y sube un grado, me queda y al cuadrado, y la x baja un grado. Antes tenía n-2 como exponente, ahora tengo n-3. Entonces, esto va a pasar en cada uno de los términos, hasta llegar al último de todos, en donde la x está elevada a la 0, y la y está elevado a la n-1, que es al revés de lo que me pasaba al principio, donde la y estaba elevado a la 0 y la x está elevado a la n-1. Cuando x tienda a y, este primer término, cuando x tiende a y, este primer término va a tender a y a la n-1. ¿Sí? Estoy reemplazando a la x por ese valor que es y. Este segundo término va a tender, a ver, si tengo y a la n-2, y eso lo estoy multiplicando por y, también va a tender a y elevado a la n-1. En el tercer término, si el valor de x tiende a y a la n-3 multiplicado por y al cuadrado, también va a tender a y a la n-1. Y como siempre me pasa que el valor de y sube un grado y el valor de x baja un grado, todos los términos de este polinomio van a tender a y elevado a la n-1. Bien, entonces, ¿qué pasa con el límite que estoy queriendo resolver? Ya no me queda una indeterminación. Todos los términos están tendiendo al mismo valor y los estoy sumando. En total, como antes teníamos n más 1 términos,
Ahora vamos a tener n términos en total en este polinomio, porque lo habíamos dividido por un polinomio de grado 1. Tengo n términos. O sea que voy a tener n veces i a la n-1, cuando yo reemplace a x por y. Por lo tanto, el límite para x tendiendo a y de este polinomio, de x a la n-1 más y por x a la n-2 más puntos suspensivos y a la n-1, cuando x tiende a y, todo este límite me va a dar n veces y a la n-1. ¿Por qué n veces? Como son n términos y cada término tiende a i a la n-1, entonces es n por i a la n-1. Bien, es un ejercicio recontra complejo, me parece, con mucha complejidad, porque hay que tener claro, bueno, que n es un grado de un polinomio, entonces va a ser un número natural, que y es un valor real, que x es una variable, ¿verdad? Son todas letras, pero cada letra tiene un estatus distinto. Es un ejercicio con un nivel de generalidad bastante grande, pero que lo vamos a retomar un poquito más adelante cuando veamos derivadas, porque vamos a ver que esta misma fórmula que estamos demostrando nos va a servir más adelante para demostrar una formulita de derivada. Así que lo dejamos acá en suspenso y dentro de un mes y medio, más o menos 2 meses, lo retomamos porque vamos a ver que nos va a servir un montón. Bueno, sin desesperarse y tratando de disfrutar de pensar estas cosas así tan en general, que disfruten mucho del fin de semana. Les mando un beso grande. Hasta luego.